Pitinesco, un toro de 615 kilos, el más pesado de la manada, ha causado terror en la zona del callejón, ha arremetido contra los corredores varias veces. El primer encierro ha durado 2:40 y se ha saldado con 3 heridos por asta. Muchísima gente, un poco achuchado, salía a la entrada de la plaza, hay un montoncillo. Callejón, yo he saltado mucha gente en el suelo, mucha gente caída, pero bueno, se esperaba, era domingo y mucha gente trasnochando. Sí que es verdad que había mucha masificación y eso hace que te permita o hacer una carrera arriesgándote a que te pille el toro o una carrera, pues como ha sido la mía, por ejemplo, pues lleno de golpes. Bueno, pues así han comenzado las mañanas en San Fermín, al ritmo de la pamplonesa, bajo la batuta del protagonista del chupinazo de ayer, Jesús Gariso. En la música ameniza los últimos instantes para quienes han estado toda la noche de fiesta y los primeros para quienes quieren madrugar. Y cientos de miles de pétalos para una de las procesiones de San Fermín más masificadas que se recuerdan. Es domingo 7 de julio, es día grande de las fiestas y eso se ha notado esta mañana en la procesión. Y era una imagen habitual durante los últimos Sanfermines. Decenas de los llamados manteros se instalaban en Carlos III exponiendo su mercancía. Estas otras imágenes son de ayer por la tarde. La mayor afluencia policial está evitando que se repita. El año pasado los manteros incluso se ponían delante de las propias tiendas vendiendo el mismo producto pero falsificado, con todo lo que ello conlleva. Ha sido un trabajo de coordinación del área de seguridad ciudadana con policía, responsables de policía municipal, con otros cuerpos de seguridad, como es la Policía Foral y Policía Nacional, de coordinarse sobre todo el momento de estos primeros momentos de fiesta para evitar que se instalen. El vals de Astrain volvió a sonar ayer por la tarde ante una multitud de personas. El Riao Riao llenó de ambiente la plaza consistorial y la calle Mayor, tono festivo para un acto entrañable que sigue fuera del programa oficial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lo dicho, es 7 de julio, es el día grande de las fiestas de San Fermín. Estas son las noticias aquí en Navarra Televisión. Comenzamos.